Vamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Siempre ¿cómo se puede decir? El pretexto, ¿verdad?, para no vacunarse es que mi amigo cuando le pusieron la vacuna se puso bien malo. Imagínate si le diera verdaderamente la enfermedad, se muere. Porque lo que hace la vacuna es poner una pequeñísima dosis de la enfermedad para entrenar nuestro cuerpo, para que cuando venga esa enfermedad ya sepa. ¿Cómo lo explico? Haga de cuenta que nuestros defensas son soldaditos, y para poder reconocer la enfermedad le tengo que poner el maleante, le tengo que poner la persona con antifaz y una pistola, ¿verdad?, para que entonces diga, este es el malo, tengo que ir por él. Entonces cuando nos vacunan les muestran ese ladrón a nuestros policías de nuestro cuerpo. Y entonces cuando lo identifican van por él. Pero en lo que están entrenando, pues nuestras defensas a lo mejor pierden un poco. Pero eso es bueno porque entonces nuestras defensas se están enseñando. Y la gente dice, es que me puse bien malo con la vacuna es mala. No. Quiere decir que si alguien le hubiera dado la enfermedad, se hubiera muerto. Muchos se murieron porque sus anticuerpos no estaban bien y entonces se murió mucha gente. Me duele, me lastima, es difícil comprender. La Biblia dice que pues Dios tiene en su mano, ¿verdad?, la vida y la muerte, pero obviamente se murió muchísima gente. Salieron las cifras oficiales a nivel mundial, el gobierno decía que había 400,000 muertos. Aquí en México salieron las cifras oficiales de la ONU, salieron diciendo que era alrededor de 800,000 muertos aquí en México. O sea, no es nada comparado con lo que pues los gobiernos dicen. En México no es el único. Quiere decir que la pandemia vino a matar miles de gente. Entonces, si usted y yo estamos vivos hoy, es por gracia de Dios. Si usted y yo estamos vivos, es por la misericordia de Dios. Si alguno le dio y no se murió, es por la gracia de Dios. De veras, es verdad. Entonces hay que agradecer a nuestro Dios. ¿Ya tiene? Segundo libro de Timoteo 1:9. Perfecto. Mire cómo dice aquí la palabra de nuestro Dios. Dios nos salvó y nos llamó para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Voy a leer nuevamente la primera parte de este versículo tan hermoso. Dios nos salvó y nos llamó para que seamos parte de su pueblo santo. El tema de hoy, llamamiento celestial. Vamos a orar en esta bendita todavía mañana. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por este llamamiento que nos hiciste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por el privilegio de poder escuchar nuevamente palabra tuya. Gracias por la bendición de poder estar en este templo, unánimes y juntos, disponiendo nuestro tiempo, disponiendo esfuerzo, disponiendo, Señor, nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que hoy tú, Señor, nos enseñes y nos lleves a toda la verdad. Permite, Señor, que podamos recibir una revelación grande, abundante, una revelación, Señor, que venga a cambiar nuestra vida por completo y que podamos, Señor, ir de gloria en gloria. Te lo suplico en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, dele palmas al Rey de Reyes. Fuerte, 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 porque Él te llamó para que seas parte de su pueblo santo. Entonces, mire,
Usted sabe un versículo que es muy famoso que dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también conoció. Y justificó y glorificó. De tal manera que miramos un proceso. Ese proceso, como lo acabamos de leer, no se hizo aquí en la tierra. Ese proceso se hizo desde antes de la fundación del mundo. Específicamente, como está escrito en la palabra de Dios, en la escuela del Padre. ¿Qué es la escuela del Padre? La escuela del Padre dice que el Padre de gloria es Dios de todos los espíritus. De tal manera que tu espíritu, mi espíritu y todo espíritu humano y angelical fue enseñado por el Padre allá en la eternidad, como lo describe en el hebreo en el Olam. Cuando Dios le enseñó a todos los espíritus y les estuvo enseñando, y siempre Dios está enseñando porque es su naturaleza de Dios estar enseñando, cuando le tocó el turno a cada espíritu venir a esta tierra, pasó un proceso como de olvido. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu espíritu fue enseñado por el Padre, pero cuando llegaste al vientre de tu madre y se inició el proceso almático, al alma viene sin ninguna información. El espíritu viene con toda la información que Dios le enseñó allá en la eternidad. Pero al unirse con el alma, como el alma es la parte que va a tener, como diríamos, la parte medular de nosotros, que es la mente, la voluntad y las emociones, al venir en completamente sin ninguna información, pues venimos y aparentemente no sabemos nada del evangelio. Digo aparente porque el espíritu fue enseñado por el Señor. Pero como el alma tiene que ir aprendiendo en esta tierra, viene la escuela del Hijo, que dice la Biblia que el Hijo nos enseña, por medio también del Espíritu Santo, y nuestra alma empieza a aprender. Cuando nosotros llegamos a una estatura donde la Biblia dice que nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo, empezamos a entender más cosas, porque ahora el espíritu le va a pasar la información al alma. Se oye un poco medio raro, pero si Dios permite lo explicamos un poco mejor el día sábado, esta parte nada más. De tal manera que miramos que nuestra alma tiene que ser enseñada, tiene que aprender de la palabra, tiene que aprender de Dios, tiene que aprender muchas cosas. Al igual que como un niño llega a esta tierra y no nace sabiendo caminar, no nace sabiendo leer, sino que tiene que ser enseñado. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ese proceso viene desde la eternidad. Pero cuando estamos aquí en la tierra, ahí viene ese llamamiento. Porque dice, a los que predestinó, a estos llamó. Es decir, que aquí en esta tierra te llamó. Pero la parte linda de esto, hermano, es que si estás tú en este templo o cualquier templo donde se esté glorificando a Dios, quiere decir que Él te llamó. Diga conmigo, me llamó. Entonces, Dios no llama a alguien por mera casualidad. Dios no llama a alguien para hacerlo perder el tiempo. Dios no llama a alguien para, pues a ver qué sale. No. Dios todas las cosas las hace con un propósito específico. De tal manera que dice aquí, segundo libro de Timoteo 1:9, y nos llamó para que seamos parte de su pueblo santo. Es decir, que ese llamamiento, esa forma de que te llamó, Dios la está ligando a que seas parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, de ese cuerpo de Cristo, para que tú y yo, hermano amado, podamos trasladar su gloria a aquel que todavía no le conoce. Amén, amén. Entonces, mire, la parte siguiente de este verso dice que no hicimos nada, y es correcto. Muchas veces se piensa que, es que sí, como soy bien bueno, soy cristiano. No, la verdad es que Dios nos llamó porque a Él se le antojó llamarnos. A Él dijo, a fulano, a mengano, a perengano, yo lo voy a llamar. Y nos llamó sin ser dignos, bueno, me voy a aplicar eso para mí, sin ser dignos, sin ser merecedor, sin ser inteligente, sin ser sabio, sin ser, ¿qué diríamos? Sin ser santo, sin
Simplemente dijo Dios, voy a llamar a fulano, a perengano, a nosotros. Amén. Entonces, hermano amado, quiero llevarlo a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Es para introducirme en este tema. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y se corrobora la palabra a sí misma. Dice aquí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esto está hablando acerca el apóstol Pablo para nosotros, y le está diciendo: a ver, ustedes, hermanos, tienen un llamamiento celestial. Es decir, que no es un llamado humano, no es un llamado de persona a persona, no es un llamado de una religión hacia una persona, no es un llamamiento de una creencia hacia una multitud, no, sino que dice aquí: participantes del llamamiento celestial. O sea que es algo que viene profundamente de Dios. Ahora, dice aquí: considerar al apóstol y sumo sacerdote. Y dice aquí: de nuestra profesión. Esta palabra profesión no es una persona que vaya y estudie en la universidad, sino que hace referencia al profesar, al estar llevando el evangelio, a una persona que está frecuentemente hablando del evangelio. Y dice: al sumo sacerdote de tu fe, al sumo sacerdote que tú y yo profesamos. Es decir, que este llamamiento, vuelvo a repetir, no es por perder el tiempo, sino que este llamamiento celestial, amado hermano, es para que cumplamos un propósito en Dios. Es para que cumplamos un trabajo que Dios nos mandó a hacer desde antes de la fundación del mundo. Y quiero regresarme un poquito a lo que estábamos hablando al principio. Cuando entendemos que la escuela del Padre fue allá en la eternidad, venimos aquí a la tierra y nuestra alma tiene que ser instruida. Cuando viene ese nuevo nacimiento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu humano, dice la Biblia, que estaba muerto, separado de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, le dan dice que insufló, es decir, un soplo para que vuelva a la vida nuestro espíritu. Cuando vuelve a la vida, no es que esté completamente bien nuestro espíritu, simplemente volvió a la vida. Así lo dice la palabra de Dios. Dice: ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que el espíritu humano estaba muerto. Muerto no como pensamos, ¿verdad?, humanamente, en un ataúd, sino muerte es separación. En este caso, el espíritu humano está separado de Dios. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos resucitan el espíritu. Perfecto. Cuando nosotros vamos en esa llenura del Espíritu Santo, es decir, vamos recibiendo al Espíritu Santo, vamos siendo llenados por el Espíritu Santo, nuestro espíritu empieza a tomar fuerza de tal manera que va teniendo esa fuerza para ahora poderle recordar a nuestra alma todo eso que Dios nos enseñó en la antigüedad, en la eternidad. Entonces vuelvo a repetir: conforme nuestro espíritu va siendo lleno del Espíritu Santo, entonces, amado hermano, tu espíritu le empieza a caer el 20 nuevamente y se lo traslada al alma. Es decir, pongamos un ejemplo. Estaba Jeremías, y dice la palabra de Dios que Dios le habló a Jeremías. Y dice Jeremías: ¡ay de mí que soy un niño! Es decir, que Jeremías no estaba recibiendo todavía la instrucción de Dios, sino que él se dijo: es que soy un niño, porque en realidad humanamente era un joven, era un muchachito, era un niño. Pero conforme va siendo lleno del Espíritu Santo, su juventud ya no fungió como un pretexto, sino que entendió que era un siervo de Dios porque había sido enseñado allá en la eternidad. Espero que me haya dado a entender. Entonces,
Cuando nosotros vamos siendo llenos del Espíritu Santo, nuestro espíritu empieza a comprender ese trabajo. Y es la parte hermosa en esta tierra. Porque venimos a esta tierra y mucha gente viene y dice, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Qué propósito tengo? Nada más vengo, hago cosas y me voy. No, no, no. Tu propósito va más allá de estar vivo. Tu propósito va más allá de haber recibido a Cristo. Tu propósito va más allá de ser cristiano. Tu propósito va en que Dios tiene un trabajo específico para ti. Así es que dile al que tienes a la par, hermano, Dios tiene un trabajo específico para ti. Díselo, por favor. Díselo. Dios tiene un trabajo específico para ti. De veras, hermano. Ahorita vamos a mirar algunas cositas. No vamos a verlo todo. Porque pues en una hora pues no podemos verlo todo. Pero es interesante, hermano amado, que Dios tiene trabajos bien específicos para cada uno de nosotros. Y eso lo vemos cuando dice el apóstol Pablo. Es que no todos son pie, no todos son mano, no todos son ojo. Es decir, que muchas veces de manera humana decimos, es que yo quiero enseñar. Perfecto, no es que sea malo. Pero si Dios no te mandó a enseñar, vas a estar haciendo cosas que no va, ¿cómo diríamos? No te vas a sentir como pececillo en el agua. Es que yo quiero llevar el evangelio, pero tal vez Dios no te mandó a eso. Y entonces no te vas a sentir como pececillo en el agua, porque Dios te mandó con un trabajo específico. Déjeme poner otro ejemplo. Moisés, Dios lo llamó, lo mandó para ser libertador del pueblo. ¿Desde cuándo vino su llamamiento? Desde el Olam, desde la eternidad. Perfecto. Pero entonces, humanamente, cuando ve que están maltratando a uno de sus compatriotas judíos, dice que mató al egipcio. Entonces usted se da cuenta. Él pensaba que iba a libertar al pueblo de Israel a golpes, a patadas y asesinatos. Y entonces eso le trajo un problemón a Moisés. Porque él se tuvo que ir de su parentela, de sus hermanos, de sus padres, a un lugar donde era forastero, a un lugar donde, hermano amado, lo empezaron a tratar de achichintle, de la chichintle. Hermano, padeció un rato Moisés, porque le costó tiempo, esfuerzo, de que no entendiera el llamamiento celestial. Entonces, cuando ya se presenta delante de Dios, entonces entiende ahora cómo iba a libertar al pueblo. No a trompón, patada y golpe, sino que con el poder de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted y yo no entendemos nuestro llamamiento celestial, vamos a cometer muchos errores. Vamos a cometer una serie de problemáticas hacia nosotros mismos. Y Dios no quiere eso, quiere que entendamos nuestro llamamiento celestial y que lo pongamos por práctica. Ahora, como que puedo discernir que empiezan a decir, bueno, ¿y entonces cuál es mi llamamiento? Espéreme. Ese llamamiento lo va a descubrir buscando a Dios. Si usted mira a los hombres de Dios bíblicamente, Dios no les dio la tarea así, sino que hubo un proceso de libertad, un proceso de parte de Dios, para que estuvieran listos para el momento en que Dios les mandara hacer ese trabajo. Déjeme avanzar, mire. Génesis 12:1, acompáñenme por favor, Génesis 12:1. Acompáñenme ahí, para que vayamos entendiendo este llamamiento. Recuerde que el tiempo lo pone Dios y también lo pone usted. El tiempo lo pone Dios y lo pone usted. Mire. Dice aquí Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le habló, Dios lo llamó ahí, ¿verdad? Le está hablando. Y si usted se da cuenta, Dios no empieza dándoles promesas a Abraham. Si usted se da cuenta, Dios no le dice cuál es su misión en esta tierra. ¿Qué fue lo que le llamó a hacer Dios?
Ayúdeme a predicar esta mañana. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Que se fuera de la casa de sus padres. Imagínese. Se tenía que separar de su familia. No que ya no conviviera con ellos, ¿verdad? Cruz, cruz, yo soy cristiano y ustedes váyanse por allá. No. No, porque hay gente que dice que eso es correcto. La Biblia no lo dice. La Biblia dice que usted y yo somos apartados para Dios, pero que tenemos que amar a nuestra parentela. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, Dios no le dice a Abraham en ese momento, mira Abraham, vas a ser padre de naciones. No le dice eso. Tampoco le dice, mira Abraham, fíjate que entonces tú me vas a ver. Tampoco le dice eso. Usted se da cuenta aquí en este verso que Dios empieza con una instrucción fácil, sencilla, para unos más, para unos menos. Vamos a pensar esto. Imagínense nada más. Que Dios nos tiene que dar un proceso de libertad, un proceso de madurez. ¿Por qué? Imagínese al padre Abraham, imagínese a este siervo de Dios, teniendo a su primogénito Isaac, teniendo, hermano, descendencia como los cielos, pero que tuviera papitis. ¿Sí? ¡Qué terrible! A ver, otra vez, como que no, vamos a cambiarlo. Imagínense que el padre de naciones, Abraham, hombre de Dios, que tuviera mamitis. Ya cambió el asunto, ¿verdad? Qué vergüenza para el siervo Abraham. Entonces usted se da cuenta, Dios nos quiere dar un proceso de libertad para que cuando funjamos ese trabajo que Dios nos mandó a hacer desde antes de la fundación del mundo, seamos hombres y mujeres maduros. Seamos hombres y mujeres íntegros. Seamos hombres y mujeres que vamos a dar la talla. Porque si no, entonces imagínese, hermano amado, en vez de irle a preguntar a Dios, Señor, ¿me vas a dar descendencia? Le hubiera preguntado, ¿verdad? A Taré, oye papito, dime por favorcito, ¿voy a tener descendencia? No, hermano, sino que tuvo que independizarse de su familia para poder alcanzar el llamamiento celestial. Entonces nosotros tenemos que ir madurando, quitarnos cosas, irnos limpiando, ir desechando maldad, ir desechando malos hábitos, ir desechando mala manera de vivir, desechando información que no es correcta. Déjeme ponerle un ejemplo. La mayoría de las veces, pero no es específico, la mayoría de las veces los que tienen papitis o mamitis, como le hacen tanto caso a los padres, y hay dichos dentro de la idiosincrasia mexicana que es, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Sí lo ha escuchado? Sí, es que siempre yo he dicho que ustedes son bien cristianos y yo bien carnal, por eso luego usted no conoce esos dichos. Pero en la idiosincrasia, no indio, idiosincrasia. La idiosincrasia es un conjunto de pensamientos, formas, tradiciones que hacen a una comunidad o un país ser como es. Entonces, la idiosincrasia del mexicano es ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Vamos bien? Entonces se lo trasladan a sus hijos, hijo, o hija, ¿verdad? En su caso. Cuando tengas a tu marido, ni todo el amor, ni todo el dinero. Sí, papito chulo, sí, mamita linda, ni todo el amor, ni todo el dinero. El peor error que puede existir, porque la Biblia dice que tenemos que amar de manera profunda. Dice, aún amar a nuestros enemigos. ¿Cómo no voy a amar a mi cuerpo, en el caso mío, y si es hermana, a su cabeza? Es ilógico, pero si tiene mamitis o papita, sí, papá, tiene razón. Entonces, ¿no le doy todo mi dinero, todo mi gasto? No, nada más dale 20 pesos. ¿Ya se dio cuenta? ¿Se da cuenta de esto? Entonces, tiene que haber una separación de muchas cosas para que usted y yo podamos madurar, para que podamos nosotros avanzar delante de Dios, y Dios, conforme va viendo que vamos siéndole obedientes, entonces el Señor va diciendo, perfecto, ya va avanzando. Suéltenle un poquito de información cuál es su trabajo en esta tierra. Mientras no, déjeme poner un ejemplo bíblico. Dios le dice a muchos siervos de Dios, haz esto, y Dios quiere ver nuestra obediencia. Acuérdese que el llamamiento va ligado a obediencia porque te quiere bendecir.
Entonces, hay muchos hombres de Dios que no le hicieron caso, que Dios los llamó, pero no obedecieron. Y eso implicó retraso en su bendición. Déjeme poner un ejemplo. Está Jonás, el ejemplo más famoso, está Jonás. Yo le dije a Jonás, Jonás, ve a Nínive. Ve a Nínive y predícales. Y dice, no, yo no les voy a predicar a esa bola de paganos, a esa bola de enemigos del pueblo de Israel, porque tenían un problema severo, porque los habían ya invadido varias veces. Entonces, él va, y usted sabe, se va a Tarsis. Entonces, por eso le dije que el tiempo lo pone Dios y lo pone usted. Porque era más fácil para Jonás obedecer a Dios, llegar a Nínive, predicar y ser bendecido. Pero prefirió Jonás desobedecer y dice la Biblia que llegó al infierno. Así lo dice la palabra de Dios. O sea que en vez de que recibiera bendición Jonás, recibió tunda, zaranta y unos buenos varazos. Porque no obedeció el llamado de Dios. ¿Tuvo que hacer el llamado de Dios? ¿Tuvo que hacer esa tarea que Dios lo mandó a hacer? Por supuesto. Dile al que tienes a la par, hermano, sí o sí vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Díselo. Ahora la pregunta del $1,000,000 es, si lo haces de manera flojito y cooperando, o te vas a encontrar con severos problemas. Es que el llamamiento celestial es lindo, pero para aquel que se rehúsa, dice, no es muy lindo, se está perdiendo la bendición. Yo he conocido gente que Dios los llamó a ser ministros y no quisieron, y terminaron siendo ministros, pero muchas veces ya no de la forma que pudieron haber servido a Dios. Mucha iglesia es llamada por Dios. ¿Cuántas personas, hermano, usted y yo hemos visto que entran a la casa de Dios? Cantidad. ¿Quiénes se quedan? Un puño. ¿Y van a regresar aquellos que se fueron? Definitivamente. Pero muchas veces ya van a regresar tuertos, cojos. No es que Dios, hermano, quiera que lleguemos así. No, es decisión propia. Por eso el tema de hoy. Yo quiero, hermano amado, que usted escuche el llamado de Dios, obedezca y siga adelante. Porque si no, entonces nos va a tocar una serie de problemáticas donde empiezan, es que Dios no me ama, Dios no existe, Dios no me bendice. No, no es eso. Es que tenemos que obedecer el llamamiento celestial. Amén, amén. Entonces, mire, déjeme avanzar en el tema. Vamos aquí. Primer libro de Samuel 3:10. Acompáñeme ahí, por favor. Primer libro de Samuel 3:10. ¿Ya lo tiene? Amén, amén. Mire, ¿cómo dice aquí? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Es decir, que para que Dios nos dé nuestro trabajo, tenemos que llegar a la madurez de siervos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le habla a Samuel, pero Samuel, hermano, era bien maduro a pesar de que era un muchachito. Era bien maduro. Y le voy a decir por qué. Usted sabe la historia que el sumo sacerdote Elí tenía 2 hijos. Estos 2 hijos, dice la Biblia que eran hijos de Belial, una entidad espiritual maligna. Hacían cosas bien terribles. Y Elí, es decir, que los hijos de Elí eran sacerdotes. ¿Vamos bien? O sea, no eran parte del pueblo nada más, eran sacerdotes. Vivían en el templo de Dios. Y Elí, siendo el sumo sacerdote, pues la Biblia dice que tenía que enseñar al pueblo y a los sacerdotes y a los levitas a cómo comportarse. Pero como se trataba de sus hijos, no les decía nada. Que ya estoy a un punto, ¿verdad?, de volver a tomar nuestras cápsulas de edificando el hogar para que enseñemos a los papás y a las mamás cómo educar a sus hijos. Porque el sacerdote Elí, como eran sus hijos,
no les decía absolutamente nada. Y eso es un grave problema. El asunto es que ¿usted cree que Samuel no se daba cuenta de cómo se comportaban estos muchachos? Le voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que estos dos sacerdotes se acostaban con las hijas de Israel. ¿En dónde cree que se acostaban con ellas? En el templo. Yo pregunto, ¿usted cree que no se haya dado cuenta Samuel? Se tenía que dar cuenta. Para los que el tabernáculo de Dios mide 250 metros cuadrados. ¿Cuánto mide? O sea que está muy grande. ¿Verdad que no? No, pues aquí está más grande. Aquí son alrededor de 1400 metros cuadrados. 250 metros cuadrados es el templo de Dios. Yo pregunto, ¿usted cree que no se haya dado cuenta que hacían los hijos de Eli? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que no se haya dado cuenta Samuel de que Eli no hacía nada? ¿De que Eli de alguna manera estaba infringiendo la ley de Dios por amar a sus hijos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y usted puede leer todo el capítulo ahí en su casa y termina, Dios le dice qué va a pasar con Elí y con sus hijos y dice que Samuel tenía miedo de decirle a Elí. ¿Por qué tenía miedo? Porque sabía que era verdad. Sabía que se portaban mal. Entonces miramos a un Samuel que a pesar de su corta edad biológica tenía una edad espiritual mayor que aún que la de Elí. Y por eso es de que Dios le habla y le dice, Samuel, Samuel. Entonces, para que usted y yo podamos recibir nuestra comisión de parte de Dios, tenemos que madurar. Dile al que tienes a la par, hermano, hay que madurar. Díselo, ayúdame. Tenemos que madurar, hermano. Porque mire, se la voy a parafasear, siglo XXI, y entonces es que el hermano Ulises es bien enojón, y siempre, ¿verdad? Que llega, entonces me empieza a regañar a todas las ovejas y todo esto y todo el otro. Me voy de la iglesia. No es por cuestión humana, sino es por cuestión de ser fiel a Dios. Samuel se pudo haber salido en cualquier momento, pero dijo, no, aquí está Dios, yo no me voy a ir. Si Elí está mal, al rato el Señor arregla cuentas con él. Entonces tenía una gran madurez Samuel. Entonces si tú quieres entender, recibir de parte de Dios tu comisión, tienes que madurar. Tienes que madurar. Tenemos que madurar. Y no me estoy refiriendo, hermano, a que ya uses, cuando se pasa de la juventud a la madurez, empiezan a vestirse, ¿verdad? Tipo muy formal. No se refiere a eso. Se está refiriendo a una madurez espiritual. Se está refiriendo a una madurez delante de Dios. La madurez delante de Dios, dice la Biblia en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Obedeciendo la palabra de Dios. Eso te va a dar madurez, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, miramos un Jeremías que era muy maduro. ¿Por qué? Porque obedecía la palabra. Miramos un David. ¿Por qué? ¿Por qué era maduro? Porque obedecía a Dios. ¿Por qué miramos un Josué maduro? Porque obedecía la palabra de Dios. ¿Por qué miramos un Timoteo maduro? Porque obedecía la palabra de Dios. Y estos que le acabo de mencionar, Dios los llamó desde su juventud. Porque el llamamiento no está restringido a una edad biológica, sino una edad espiritual. Tal vez a alguien le habla a sus 90 años, es que hasta esa edad maduró. No le gustó mucho eso, ¿verdad? Imagínese, 90 años y que ya está listo. No, qué cosa, hermano. No. Y no estoy diciendo que ya no pueda. Claro, Dios le va a dar el vigor. Pero hermano, 90 años, mejor empecemos a la edad que tenemos. Empecemos a madurar sin miramientos, sin ¿qué diríamos? Sin pretextos. Esa sería la palabra, sin pretextos, madurando en el Señor. Entonces, ¿por qué mucha gente no oye la voz de Dios? Porque no es madura espiritual. Hay que madurar espiritualmente. Entonces, mire, otro ejemplo. Éxodo 3:4. Éxodo 3:4.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí, parafaseado es: aquí estoy. Heme aquí es: estoy listo. Heme aquí es: dime que voy a obedecer. Eso es lo que quiere decir heme aquí. Entonces miramos ahora un Moisés que ya maduró. ¿Cuánto tiempo le tardó su madurez? ¿Cuánto tiempo tardó en madurar Moisés? 40 años. Bueno, ahora ya Dios redujo el tiempo, ¿verdad? Dice que el más robusto 80. No nos podemos esperar 40 años a madurar, man. Si ya tenemos 40, más otros 40, 80, no. Pero tuvo un proceso de madurez. Tuvo que madurar. Tuvo que entender cómo se debían de hacer las cosas. Porque él había sido enseñado como egipcio. Y como egipcio, dice la Biblia que los egipcios confiaban en sus fuerzas. Los egipcios confiaban en sus caballos. Por eso dice la Biblia, en cuanto a los reyes de Israel, le dice: no vayas por caballos a Egipto. ¿Por qué? Porque los caballos egipcios en ese tiempo eran los mejores. No sé si hoy en día, pero creo que por ahí algo así. De tal manera que entonces los egipcios confiaban más en sus cosas. Entonces por eso Moisés, cuando ve la injusticia, que están tratando mal a un judío, dice: me lo voy a descabechar. Y lo mató. Porque no había madurado. Entonces tuvo un proceso de maduramiento. Llega, imagínese, hermano, llega con las hijas de Yetro. Y entiende que hay que defender. Pero también entiende que hay que trabajar. Es tremendo. Porque le dice: ¿ustedes qué hacen? Somos pastoras de ovejas. Déjenme ayudarles a sacar el agua. Empezó a madurar Moisés. Y el maduramiento, hermano, déjenme darle una muy buenísima noticia. Para que usted y yo maduremos, nos van a madurar en el desierto. Es decir, con problemas. Está bueno el cómo Dios nos madura, ¿verdad? No es si le gusta o no le gusta, es el proceso de Dios. Dale palmas al Rey de Reyes. ¿Y por qué palmas? Porque, hermano, si estás pasando problemas, Dios te está obligando a madurar. Hay gente que le rehúye a los problemas. Error. Aprenda del error y madure. Qué lindo, ¿no? Porque Dios mandó Moisés se fue al desierto. Cuando llegó ahí, tuvo que trabajar. Imagínese cómo estaba el asunto. Que entendió cómo tenía que trabajar. Porque allá en Egipto era el hijo de la hija de Faraón. Digamos como que era el nieto de Faraón. Indirectamente, ¿verdad? Porque sabían que era adoptado. Pero como el nieto de Faraón, ¿usted cree que no decía: oigan, pásame un caballo? ¿Y se lo daban? Por supuesto. ¿Ustedes no creen que decía: a ver, vístanme? Y nada más hacía, va, como en las películas. Y lo vestían. Pero cuando llega al desierto entiende que hay que trabajar. Entiende ahora que las cosas tienen un valor. Porque cuando el llamamiento dice que estaba cuidando las ovejas de su suegro. O sea que ni siquiera se entendió que no se las tenía que dar de: yo voy a poner mi propio negocio, muy bien suegro, ahí te ves, y no, sino que entendió, comprendió, hermano amado, que muchas veces hay que humillarnos para poder madurar. Él tuvo que aprender humildad, porque estaba, hermano, muy alzadito Moisés, pero mucho. Muy, muy alzadito, hermano. Pues imagínense, dice la Biblia que cuando mató al egipcio, lo enterró en la arena. Él no se hubiera ido, sino que dice la Biblia que estaban peleando unos, y le dijo: ¡hey, no se peleen! Y le dijo: ¿qué? ¿Me vas a matar como el que mataste ayer? O sea que no se fue por lo que cometió, sino porque lo habían visto, lo estaban acusando de homicidio. Entonces lo obligaron a madurar a Moisés. O sea, él dijo: lo entierro y nadie me ve. Y muchas veces nosotros podemos actuar así. Yo hago tal cosa, nadie me ve, no pasa absolutamente nada. Pero Dios dice:
ahí hay pecado que hay escondido, ahí hay pecados que estás haciendo. Mira, silencio en la iglesia de Cristo Nación Santa. Sí, porque muchas veces decimos, no, nadie me vio. No, el único que te vio fue Dios y con eso basta. Entonces tuvo que madurar, tuvo que humillarse, tuvo que aprender humildad, tuvo que aprender servicio, tuvo que aprender autoridad. Un montón de cosas que aprendió Moisés. Entonces cuando él ya está listo, ahora sí le habla a Dios y le dice, Moisés, venga para acá que usted va a libertar al pueblo. Obviamente cada quien tiene un trabajo específico. A unos libertar al pueblo, a otros cobijar al pueblo, a otros alabar juntamente con el pueblo, a otros diferentes cosas. Pero no importa, hermano amado, lo que Dios te mande a hacer, porque definitivamente lo que te mande a hacer Dios, si lo haces, Él te va a bendecir por ese trabajo. Amén. Entonces, mire, vamos adelante. Vamos al desarrollo de esto. Génesis 21:17. Qué lindo, hermano, es que Dios quiera que maduremos. No hubo ningún amén, qué cosa. No importa. Quiere decir que ahí, nada más los que dijeron amén, como que están madurando. Los que no quieren tener problemas, les falta madurar. La buena noticia es que si no quieren madurar, lo van a madurar a fuerza. ¿Cómo se madura la fruta? En el árbol así como corta para... No. Con el tiempo. Con el sol. Y la Biblia dice que el sol son problemas. No se madura así solito. Con el sol. Entonces, ¿cómo maduramos? Con problemas. La buena noticia es que Dios va a estar ahí para nosotros y ayudarnos. Pero eso definitivamente, hermano, nos va a hacer madurar. Y eso es lindo. Porque madurando vamos a recibir la comisión que Dios tiene para nosotros. Y entonces recibiendo eso ya no vamos a andar haciendo cosas que no. ¿Cómo ve? Está lindo, ¿no? Era como el hermano Ulises. Lo tuvieron que madurar a fuerza. Yo le decía a mi esposa y yo le decía un montón de veces, mira, yo soy feliz obedeciendo. Y de veras es una de las cosas que más me gusta hacer. Que me diga la autoridad, haz esto, y yo lo hago, no hay problema. Me enseñaron para eso, desde niño. Y entonces yo me sentía bien cómodo, hermano, en el verde pasto, obedeciendo. ¡Ah, qué lindo estar obedeciendo! Me decían, Ulises, haz esto, ahí voy, y bien feliz y contento. Pero el asunto no es que era mi comisión. Y me empezaron a madurar con puros problemas. Con puros problemas personales, problemas familiares y problemas eclesiásticos. ¿Y qué cree? ¿Cuál cree que era la solución? Problemas sin que una autoridad me dijera qué hacer. Grave problema para el hermano Ulises. Porque yo antes lo que hacía era, preguntaba, pasa esto, hazle de esta manera. ¡Ah, qué lindo! Ya voy para allá. Y pasaba otra cosa. Es que mire, pastor, pasó esto, ¿qué hago? Ah, miras de esta manera. Ah, qué chévere, hermano. Pero cuando me dijeron, no, ya no. Hasta ahí quedaste. De aquí en adelante vas a tener que tomar decisiones tú. Y, hermano, a puro sol a las 12 del día. Porque Dios nos tiene que madurar de acuerdo al llamamiento, al propósito que Dios te dio. Si no, imagínese ahorita, hermano, un problema. ¿Qué hago, hermano? Le estaría preguntando a usted, hermano, ¿qué quiere hacer? Y así no es la cosa. Entonces, mire, ¿ya tiene Génesis 21:17? Así que cuando tenga problemas, no haga berrinche, no se ponga mal, no diga, Señor, quítame este problema, mejor dígale, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Mira, ninguno, amén. Señor, yo sé que van a venir una serie de situaciones, no graves, tampoco crea que, uy, qué cosa, qué terrible, ¿verdad? No. Pero Dios los va a empezar a moldear para que vaya madurando. Gloria a Dios. Entonces, mire. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho
en donde está. A ver, déjeme le explico la situación. Agar, usted sabe, mi amado hermano, que Agar era la sirvienta de Sarai, de Sara. Y usted sabe, ¿verdad?, que Sara, bien sin fe, ¿verdad?, ¿qué le dice a su esposo? Yo no puedo tener hijos, ahí acuéstate con la sirvienta, ¿verdad? Bien, ¿cómo se puede decir? Bien sin fe esta Sara, hermano. En vez de decir, Señor, yo sé que aunque ya no tenga menstruación, porque se le era que se le había acabado, cuando una mujer deja de menstruar, ya no es fértil, ya no puede tener hijos. Entonces dice la Biblia que ya había pasado la costumbre de la mujer, es decir, ya no podía tener hijos, y en vez de decir, Señor, si tú dijiste que voy a tener un muchacho, ¿y qué se le hace fácil? Tenga Agar. Bueno, tiene Agar, dice la Biblia que crece. Ismael empezó a molestar a Isaac, porque se llevaba una serie de años. Cuando molesta a Isaac, le dice Sara a su esposo, Abraham, corre a la sirvienta y a su hijo, porque este no va a heredar con mi hijo. Y entonces, pues, nada más dice la Biblia que les dio su agüita y váyase. Entonces, yo miro a esto como parte de la iglesia. ¿Por qué? Dice aquí, el ángel de Dios llamó a Agar. Usted sabe que cuando dice el ángel de Jehová o el ángel de Dios, es una cristofanía, es decir, que Jesucristo se presentó no como deidad, sino como un enviado. Entonces se presentó con Agar y le dijo, dice que la llamó Agar. Entonces Agar, si nosotros miramos a Agar como parte de la iglesia, muchas veces la iglesia tiene problemas. Muchas veces la iglesia tiene situaciones difíciles. Y no necesariamente porque Dios lo haya puesto. Déjeme poner el ejemplo. Ya sabemos que el error lo cometieron Sara y Abraham, ¿verdad? Ahora sí que esta mujer tuvo que obedecer, porque en ese tiempo una esclava tenía que obedecer a lo que le dijeran. Bueno, pero ¿en qué tuvo problema Agar? Que dice la Biblia que Agar se empezó a sentir más que su patrona. Se lo voy a poner en otras palabras. La amante empezó a pensar, ¿verdad?, que se iba a quedar con la casa grande. Y entonces se empezó a enseñorear de la casa. Empezó a malmodear a Sara, entendiendo que Sara era su patrona. Ese fue el problema de Agar. En sí no era que molestara el muchacho, sino que ya venía una problemática entre Agar y Sara. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese problema de que los corrieran había sido de Agar. Entonces muchas veces como iglesia, como personas, como individuos, ya sea como hombre o como mujer que es usted, tenemos una serie de cosas que no tuvimos por qué haber hecho. Es decir, que si voy, y voy a poner este ejemplo, si voy y diario empiezo a tomarme 1 litro de tequila, ¿qué cree que le vaya a pasar a mi hígado? Pues va a tener cirrosis. ¿Sí estamos o no estamos? Y yo pregunto, ¿Dios me enfermó? No, es que le sabía bien sabroso, ¿verdad? ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, yo pregunto, ¿Dios tendría que sanar a esa persona? ¿Por qué no? Porque Él se lo buscó. ¿Sí estamos o no estamos? Y alguien puede decir, ay no, es que Dios es bueno. Es que ahí está la cosa. Es que como Dios es bueno, a pesar de que cometimos errores o pecados, Él dice, no te preocupes, yo te voy a echar la manita. Entonces miramos a una Agar que había cometido una serie de situaciones por las cuales la corren a él y a su hijo. Dice la Biblia que Agar se sentó en un lugar y puso al muchacho en otro lado. Y dice, es que no quiero ver cuando mi hijo se muera. O sea, ya estaba en las últimas. Ya estaba colgando los tenis. Pero dice la Biblia, y Dios le habló y le dijo, Agar, no te preocupes. A pesar de que hayas cometido errores, yo te voy a bendecir. Y esa es la buena noticia de hoy. A pesar de que hayamos cometido errores, faltas, tuvimos una vida terrible, hicimos cosas horribles, cosas horrendas, no te preocupes. Cuando Dios te llama, Él soluciona las cosas. ¿Vamos bien? Entonces mire, verso 18.
el ángel de Jehová le está hablando, es decir, Dios le está hablando y dice, levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Mire, verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿A quién? A Agar. Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Gloria a Dios. Muy bien. Verso 20. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Bueno, vamos a explicar estos versos. Dios le habló. ¿Sí estamos o no estamos? Dios le habló a Agar. Agar había cometido una serie de problemáticas. ¿Estamos de acuerdo? No quiero decir qué tipo de problemas. No. Cada uno de nosotros sabemos qué hemos cometido. Entonces, a pesar de que hemos cometido situaciones que no son gratas delante de Dios, Dios nos llama. ¿Estamos de acuerdo? Dios te llamó hace un par de años, un par de meses, no sé, cuándo Dios te haya llamado. Te llamó al evangelio. Cuando Él te llamó, lo que Dios quiere es que obedezcas. Déjeme explicar. El ángel de Jehová le dice a Agar, Agar, he escuchado al muchacho. Ahora, toma al muchacho. No te preocupes, agárralo. Ahí hay agua, dale de beber y va a vivir ese niño. ¿Vamos bien o no? Si no hubiera obedecido a Agar, ¿qué hubiera pasado? Ahí quedó. Entonces yo pregunto, si Dios ya te llamó y no estamos obedeciendo, no contestes. Es que Dios cuando te llama es para bendecirte, pero el bendecirte te va a costar algo que hacer. Dice la Biblia que el ángel no vino y le dio su agua, ¿verdad? A Agar. ¿O sí se la dio? Dice, le abrió los ojos y Agar tuvo que ir por el agua y dársela al muchacho. Yo me imagino, porque la instrucción fue, toma al muchacho, levanta al muchacho. Quiere decir que ya el muchacho andaba moribundo. Entonces ella tuvo que ir, tomar agua, porque eso fue lo que le dio a Abraham, nada más el odre. Entonces fue, tomó agua, llenó el odre, agarró al muchachito, o sea, ya andaba yo creo inconsciente, y le empezó a dar de beber agua. ¿Vamos claros? Entonces la semana pasada, antepasada, hablamos de la fe. La fe no es, Señor, ayúdame. Dios te manda la ayuda hoy. Dios te dice, yo ya te llamé, pero yo quiero que me hagas caso porque yo te quiero bendecir. Eso es lo lindo hoy. Ya te llamó, hermano amado. Si estás en el templo, es porque Dios te llamó. Si estás escuchando hoy esto, es que Dios te llamó. Si hermano amado, los que están escuchando en línea, están oyendo esto, es porque Dios les llamó. Pero Dios dice, hey, levántate y haz lo que te estoy diciendo porque te voy a bendecir. Eso es lo lindo, hermano amado. Te voy a bendecir, te quiero bendecir. Quiero que estés bien, quiero que avances. Pero entre más tiempo, amado hermano, usted y yo estemos no haciendo caso a la instrucción de Dios, ya te dije, Dios va a hacer que tú cumplas ese trabajo. La cuestión es cómo. Déjeme poner un ejemplo. Si estamos hablando que Ismael ya estaba en las últimas, ¿verdad? Yo creo que ya hay medio, se llama golpe de calor. Cuando una persona está en el sol y no toma agua, se empieza a deshidratar de tal manera que empieza a tener temperatura. Y eso le puede afectar cerebro, riñones y obviamente todo su cuerpo. Pero lo que empieza a afectar primero es el cerebro. A pesar, hermano, de que uno tenga una cierta cantidad de agua, si uno no está hidratado, el cerebro empieza a resentir eso. Por eso muchas veces vienen dolores de cabeza, porque la gente no está hidratada. Entonces yo imagino que ese muchacho ya andaba mal. Si hubiera seguido Agar no obedeciendo la instrucción, ese muchacho hubiera tenido que necesitar trasplante de riñón. Porque cuando una persona no bebe agua, no coca, no refrescos, agua.
Hago el paréntesis, agua. Y no voy a decir, es que me tomo una coca, es pecado. No. Me estoy refiriendo a que usted se puede tomar un refresquito, no hay problema. Pero lo que usted tiene que estar tomando diario es agua. Porque eso va a hidratar su cuerpo. Entonces, si Ismael, hermano amado, no estaba tomando agua, él hubiera tenido más problemas. Entonces, parafaseándolo eso a lo espiritual, Dios te dice, tienes problemas, yo ya te llamé. Y quiero quitarte esos problemas. Y quiero que sigas adelante. Y quiero bendecirte. Pero entre más no hagamos caso, estamos tardando en que Dios nos bendiga. ¿Sí me di a entender? Vamos a poner un ejemplo. Si Dios dice, hoy yo te quiero bendecir, domingo 15 de mayo del año 2022. Y Dios dice, empiézame a obedecer. Escucha mi palabra. Escucha lo que te estoy mandando. Y alguien dice, 15 de mayo. 15 de junio. Oye, ¿no la bendición era para hoy? ¿Sí estamos o no estamos? Y si alguien dice, empieza a obedecer el 15 de junio. ¿Cuánto tiempo ya se perdió de bendición? ¿Un mes? Y si alguien dice, no, a final de año, ¿cuántos meses se pasó sin bendición? ¿Cuántos meses? 7 meses. Híjole, hermano, qué terrible. Terrible, hermano. Terrible. Porque Dios dice, es que, óyeme, te estoy llamando, la instrucción es esta, sígueme, búscame, mira, yo te quiero bendecir desde hoy. Y alguien, híjole, no, mejor dentro de 5 meses más. Dile que te des a la par. Hoy, hermano, dile hoy. Hoy. Vamos a poner este ejemplo ya para cerrar. Imagínense que yo he entendido que por más que gane una persona, nunca va a ser suficiente. Es decir, que los recursos económicos nunca van a ser suficientes. De tal manera que si una persona, ¿verdad?, tiene una necesidad económica, vamos a pensar, ¿verdad?, que Dios le dijera, mira, ve al templo hoy 15 de mayo. Ve al templo y yo te voy a bendecir. Y la persona, no, es que está medio flojeroso el día, hace mucho calor. Y luego ahí en la carpa hace más calor. Y empieza, ¿verdad? Y que a lo mejor en el transcurso va en el trayecto. Es un ejemplo, es una alucinada mía ahorita, ¿va? Pero para darme a entender. Que cayera así como que del cielo una paca de esas con unos 2-3 millones de dólares, ¿no? ¡Tas! Así. ¿Qué diría? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cada domingo sí voy a ir al templo, así. El asunto es que es algo similar en lo espiritual. Tal vez no es una paca. La Biblia dice es mejor el buen nombre que el dinero. Es decir, que cuando una persona se comporta de manera íntegra, que Dios hace cambiar el corazón para que una persona sea íntegra, eso es mejor que el dinero. Porque cuando una persona es íntegra, la gente le dice, ten, te lo doy, págamelo en tanto tiempo, y no necesito dinero. Es que yo sé que eres íntegro, no te preocupes, te voy a dar todo este trabajo, porque sé que eres responsable y eres íntegro. ¿Necesito dinero? De ninguna manera. Entonces lo espiritual, hermano amado, viene a ser más que lo material. Pero Dios lo único que dice es, haz esto. ¿Cómo es el llamado de Dios? Dios te llamó hace un tiempo, no sé el tiempo que Dios te haya llamado a cada uno de ustedes.
pero Dios ya te llamó y Dios dice, escucha mi palabra, obedece mi palabra, ahí está mi instrucción, ahí yo te voy a bendecir, ahí yo te voy a madurar y conforme me hagas caso, yo te voy a sacar de todos los problemas, te voy a bendecir. Pero si una persona se retrasa y se retrasa y se retrasa y se puede tardar 20, 30 o 40 años, Dios no quiere eso. Por eso dije, Dios pone el tiempo, pero tú determinas en qué momento quieras ser bendecido. Si Dios ya te llamó es con un propósito. Si Dios ya te... Dios ya te llamó y te llamó con un propósito. Con una firme tarea que debes de hacer en esta tierra. Pero tú vas a determinar en qué momento vas a querer la bendición. Déjeme terminar con esto. Segundo libro de Tesalonicenses 1:11. Y con esto vamos a acabar. Segundo libro de Tesalonicenses 1:11. ¿Ya lo tiene? Uno de los libritos chiquitos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Segundo libro de Tesalonicenses 1:11. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Mire, dice, lo tengo en la versión TLA. Por eso oramos siempre por ustedes. Le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de haber sido llamados para formar parte de su pueblo. También le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su fe en Él. De este modo, ustedes honrarán a nuestro Señor Jesús y Él los honrará a ustedes, de acuerdo con el gran amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir este versículo? Dice, oramos a Dios siempre. Y cuando el apóstol Pablo está orando, está pidiendo algo. ¿Qué está pidiendo? Le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de haber sido llamados. O sea que había una latente, ¿cómo podríamos decir? Había un latente peligro. Hay un latente peligro. El latente peligro es que Dios ya los llamó, pero muchas veces no alcanzamos la bendición, porque aquí dice, para que los haga merecedores. Es decir, que muchas veces no avanzamos, porque uno puede decir, es que soy pecador. Hermano, te tengo una buena noticia, todos somos pecadores. Y te tengo una mejor noticia, que Dios nos limpia del pecado. Esa es la mejor noticia. Vino el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, la oración del apóstol Pablo, una oración apostólica, es que Dios ya los llamó, pero que no se interponga su bendición. Que no se interponga el que usted diga, no, es que mañana, pasado mañana. No, hermano, es hoy. Alcanza ese llamamiento supremo el cual Dios te llamó. Alcanza ese trabajo que Dios quiere que desempeñes en esta tierra, en la iglesia que Dios te plantó. Eso es lo lindo, hermano, de esta mañana. Ese es el tema de este día. Que ya te llamó, sigue adelante. Para que la comisión que te dé, la comisión que Él ya estipuló desde antes de la fundación del mundo, la lleves a cabo. Porque dice en el verso 12, de este modo honrarán a nuestro Señor Jesús. Y dice, y Él los honrará a ustedes. Esa es la noticia de hoy, hermano. Yo anhelo con todo mi corazón que todos los que vayan sumándose a la iglesia de Cristo Nación Santa no se queden en el camino. Que no se queden en sí, Dios es bueno, gloria a Dios, aleluya. Ay, qué bonito. No, hermano, que avancen. Para que todos juntos, como cuerpo de Cristo, podamos alcanzar ese llamamiento celestial.
que podamos alcanzar y desempeñar ese trabajo que Dios nos mandó a hacer. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dice, he terminado la buena carrera. Quiere decir que lo que Dios le había mandado a hacer, lo terminó antes de que él muriera. Todos debemos de pensar de esa manera. Porque mucha gente está esperando el día en colgar los tenis. No, hermano, vamos a poner otro ejemplo. La mayoría de los empleados no quieren terminar el trabajo, quieren terminar con el día. Ay, faltan 3 horas para que me vaya a mi casa. Eso sería lo mismo. Señor, ya yo estoy yendo al templo, gloria a Dios, Dios me bendice, aleluya, sigo adelante. No. Estás pensando en terminar con el día. Termina con el trabajo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque Dios ya te llamó para que obedeciéndole te entregue esa comisión que Él tiene planeada desde antes de la fundación del mundo. Y acabemos el buen trabajo. Amén. Ayúdenme los de la alabanza, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos impulse, que nos ayude. Póngase de pie la iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a interceder. Vamos a pedirle a Dios que necesitamos de su auxilio, de su ayuda, de su socorro. Vamos a orar todos juntos. Vamos a pedirle a nuestro Dios en esta bendita mañana. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por este mensaje. Sin lugar a dudas, tú quieres que avancemos. Sin lugar a dudas, tú quieres que nos perfeccionemos. Tú quieres, Señor, perfeccionarnos, ayudarnos, llevarnos a la comisión que tú nos has mandado a hacer esta tierra. Permítenos madurar, Señor. Permite que podamos todos y cada uno de nosotros, Señor, alcanzar ese supremo llamamiento. Que podamos, Señor, comprender que la comisión no es de una sola persona. La comisión es de cada uno de los que tú mandaste llamar. La comisión no es simplemente haberte conocido, habernos regocijado y ser bendecidos. La comisión, Señor, es trabajar para ti. La comisión es desempeñar el trabajo que tú nos pusiste. Por eso nos diste talentos. Nos diste, Señor, un carácter específico para poder desempeñar esa obra. Por eso, Señor, a lo largo de nuestros días, tú nos fuiste entrenando para poder desarrollar nuestra comisión. Pero permite, Señor, que ahora podamos ser adiestrados, formados, enseñados por tu palabra, para no hacer una obra humana, sino para hacer la obra que tú nos has puesto y nos has encomendado desde antes de que naciésemos, desde antes, Señor, que aún nacieran nuestros padres. Permite, Señor, que podamos avanzar, que podamos crecer. Tú pon, Señor, un corazón obediente en cada uno de nosotros. Pon un corazón, Señor, contrito y humillado. Un corazón, Señor, que podamos oír tus instrucciones para poderlas poner por práctica. Permite, Señor, que tengamos un corazón de discípulos. Un corazón, Señor, fiel a tu palabra. Que podamos, oh Dios, el desempeñar esta comisión. Yo sé, Padre eterno, que esa comisión tú la has de dar cuando vayamos cumpliendo una madurez. Cuando vayamos, Señor, cumpliendo un esfuerzo de parte de nosotros. Pero yo te pido y te suplico, amado Dios, que tú traigas rayos de revelación como un aliciente para cada uno de nosotros. Como un impulso para entender
que todos, Señor, sin ningún... todos, absolutamente todos, Señor, sin excepción alguna, todos tenemos que desempeñar una labor específica en esta tierra y en esta casa espiritual. Permítenos, Señor, alcanzarla. Trae esos pequeños flashazos de revelación, para que vayamos en pos, Señor, de ese trabajo. Que no sea una percepción humana, que no sea un deseo humano, sino que sea, Señor, tu deseo, y que nosotros podamos cumplir tus deseos. En el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que es de nuestro Señor Jesucristo, que obedeció su comisión, aún dando su vida, aún aunque Él no deseaba hacerlo, Él obedeció, Señor, y obedeció hasta la muerte de cruz. Permítenos, Señor, ser obedientes, imitar los pasos de nuestro Salvador, de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar un cántico. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras.
Señor, tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, pero tus planes son desde la eternidad para cada uno de nosotros. Somos amados por ti, somos cuidados por ti, somos, Señor, parte de tus planes. Y eso tenemos, Señor, que resguardarlo en nuestra alma. Porque tú, Señor, ya nos conocías. Tú, Señor, nos diste un privilegio. Tú, Señor, tú ya tienes un propósito, un plan trazado para nosotros. Y eso lo único que nos hace sentir, Señor, es ser amados. Porque tú ya nos habías escogido. Ya habías pensado en nosotros para hacer una labor. Y te damos gracias. Te damos gracias, amado Dios. Señor, bendigo a tu pueblo en esta tarde. Que sea prosperado en todos sus caminos. Que sea, Señor, bendito. Que este pueblo bendito de Jehová pueda, Señor, durante esta semana ser prosperado, ser bendecido. Pero también, Señor, que tu revelación les alcance. Cuando ellos te oren, cuando ellos lean tu palabra, cuando ellos escuchen mensaje de parte tuya, que ellos puedan recibir revelación. Que ellos, Señor, puedan abrir sus ojos como tú le permitiste a Agar y ver, Señor, la respuesta para problemas o necesidades que pueda tener tu pueblo. Que puedan recibir, Señor, esa respuesta de parte tuya y que puedan seguir afianzándose en aquel que es Dios por sobre todas las cosas. Sea bendecido tu pueblo, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de ustedes y los defienda y los bendiga con toda bendición que existe en los cielos y en la tierra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dele ofrenda de palmas a nuestro Dios. Vayan en paz, en bendición, en regocijo, sabiendo que son amados de Dios. Dios le bendiga.